es un individuo cuyo nombre resuena como un enigma en la historia: Pablo Escobar. Más que un simple traficante de drogas, se convirtió en el símbolo de una era en la que el dinero ilícito movía montañas y moldeaba destinos. Imaginen un mundo en el que la riqueza fuera tan vasta que los escondites fueran más numerosos que las bóvedas de los bancos. Este hombre no solo acumuló millones, literalmente los enterró, transformando campos y bosques en cofres del tesoro olvidados. Fascinante es la idea de una fortuna perdida. No es como una película que mezcla el misterio de la historia con la realidad más oscura. Pero no nos equivoquemos. El impacto de esto fue más profundo que una simple curiosidad histórica. Colombia se convirtió en un escenario de excesos, violencia y una danza macabra donde el dinero mandaba con manos invisibles. Cada dólar enterrado contenía una historia, un secreto y, tal vez, incluso una convicción. Antes de seguir con este apasionante video, no olvides suscribirte a nuestro canal si no quieres perderte ninguna novedad sobre el mundo del crimen. Continuamos. Y entonces surgen las preguntas que nadie puede ignorar. ¿Por qué alguien escondería tanto dinero sabiendo que podría volverse inútil? ¿Fue solo paranoia o hubo algo más profundo? Escobar no confiaba en los bancos, pero sí en la tierra, y fue allí donde sus millones se convirtieron en misterios de la historia. Los mapas que dibujó, los códigos que creó, todo forma parte de un rompecabezas que hasta el día de hoy desafía la lógica y la razón. Ahora imagina estar frente a uno de estos escondites. ¿Qué harías? ¿Abrirías el suelo, oliendo el aroma del tiempo, o dudarías ante las consecuencias que podría traer la fortuna olvidada? Mientras piensas, caminemos juntos por los pasillos de esta historia, desde el comienzo del imperio hasta los secretos de los tesoros perdidos. Al principio, era un joven colombiano que intentaba escapar de las garras de la pobreza, pero Pablo Escobar, con una aguda mente empresarial y una moral cuestionable, vio en las sustancias químicas un camino hacia una fortuna inimaginable. Comenzó poco a poco, como alguien que aprende a caminar antes de correr, pero pronto su ambición transformó la pequeña operación en uno de los imperios ilícitos más grandes de la historia. Cada gramo que cruzaba fronteras era como un ladrillo en su gigantesco muro de riqueza. El cartel de Medellín, liderado por Escobar, no era solo un negocio, era una máquina colosal que movía millones de dólares diariamente. Para que os hagáis una idea, gastó sumas exorbitantes solo para almacenar y proteger el dinero. Con cada transacción consolidó su poder, compró influencia y destruyó a cualquiera que se atreviera a cruzarse en su camino. El misterio de la historia no radica solo en su ascenso, sino en cómo logró moldear un país entero en torno a su voluntad. No fue solo un magnate, también fue un estratega. No confiaba ciegamente en nadie y trataba su fortuna como un secreto sagrado. Con granjas y propiedades repartidas, escondía dinero y secretos en cada rincón. Los informes dicen que incluso las ratas tuvieron su parte, devorando miles de dólares abandonados en escondites improvisados. Fue una cruel ironía. Mientras el mundo sufría, millones de personas se deterioraban. Pero hay algo que pocos entienden de esta historia. No se trataba solo de poder o dinero. Escobar vio su riqueza como un instrumento de control, un símbolo de su invulnerabilidad. Sin embargo, a medida que consolidó su imperio, también sembró su propia ruina. Y es precisamente en este punto cuando la historia comienza a complicarse, llevándonos a lo que haría a continuación para proteger su colosal fortuna. Cuando la fortuna de Escobar alcanzó proporciones, surgió la inevitable pregunta: ¿dónde guardar tanto dinero? Los bancos eran un riesgo. Las cajas fuertes no eran suficientes y confiar en alguien era un lujo que no podía permitirse.
Fue entonces cuando encontró la solución más absurda y al mismo tiempo más ingeniosa: el suelo. Granjas remotas, cuevas e incluso selvas inexploradas se convirtieron en improbables escondites para millones de dólares. Cada centavo enterrado llevaba consigo no solo el peso de la riqueza, sino también el misterio de la historia. Las técnicas utilizadas fueron ingeniosas y, en ocasiones, brutales. En tambores herméticos, los paquetes de dinero fueron sellados, protegidos con plástico y enterrados en lugares que solo Escobar y algunos otros conocían. Confiaba tanto en su memoria como en mapas rudimentarios dibujados con códigos que solo él entendía. Fue una operación digna de películas de espías, pero con consecuencias reales. Una tormenta inesperada, un mapa perdido y millones de personas podrían desaparecer para siempre. Curiosamente, los escondites no eran solo agujeros en el suelo. Algunas historias hablan de falsos muros, suelos huecos e incluso túneles creados especialmente para ocultar sus riquezas. Escobar convirtió la paranoia en arte. El miedo constante a ser traicionado o descubierto hizo que no solo escondiera el dinero, sino que lo enterrara bajo capas de secretos. Era un juego peligroso donde su mayor enemigo era el tiempo y la tierra húmeda que devoraba el papel con despiadada lentitud. Pero esta obsesión por esconderse no se trataba solo de proteger su fortuna. Se trataba de poder, control y la idea de que, incluso después de tu muerte, tu riqueza seguiría siendo inaccesible para el mundo. Cada escondite era como un enigma de la historia, esperando ser descubierto, pero custodiado por el silencio de la tierra. Y fue en esta mezcla de genialidad y locura que Escobar comenzó a crear los secretos que aún resuenan en nuestra imaginación. Pablo Escobar era un hombre que confiaba solo en dos cosas: en sí mismo y en el miedo que inspiraba. La paranoia se convirtió en su mayor aliado y, al mismo tiempo, su mayor maldición. Vivía rodeado de riqueza, pero también de fantasmas, sombras de traición y venganza que, según él, acechaban en cada esquina. Para proteger lo que había logrado, creó un sistema de secretos tan intrincado que parecía una obra de ficción. Mapas garabateados, códigos numéricos y escondites que solo existían en su mente eran parte de esta lógica caótica y genial. Cada secreto era un acto de control. Escobar sabía que el poder no consistía solo en poseer millones, sino en garantizar que nadie más tuviera acceso a ellos. Dividió la información en fragmentos, confiando un trozo a un secuaz, otro a un familiar, pero nunca el todo. Si alguien se atrevía a traicionar su confianza, el precio se pagaba con sangre. Era un delicado equilibrio entre miedo y lealtad, donde incluso los más cercanos a él vivían bajo constante vigilancia. Pero la paranoia no se trataba solo de proteger el dinero, también se trataba del propio Escobar. Dormía en lugares distintos cada noche, cambiaba sus rutas constantemente y evitaba confiar en cualquier tecnología que pudiera traicionarlo. Todo lo que lo rodeaba era un reflejo de su mente, compleja, impredecible e impenetrable. Incluso sus escondites parecían llevar esta marca de desconfianza, como si la tierra y las arcas fueran cómplices silenciosos de sus secretos. Y es curioso pensar que esta lógica de la paranoia no solo definió su vida, sino que también dejó su legado. Cada mapa perdido, cada escondite olvidado se ha convertido en un enigma de la historia, una pieza de un rompecabezas que tal vez nunca se resuelva. Y así, el miedo que albergaba comenzó a devorarse no solo a él mismo, sino también a la fortuna que tanto luchó por proteger. Cuando cayó Pablo Escobar, no solo el hombre quedó destrozado, sino también el imperio que construyó con sus propias manos. El caos que siguió a su caída fue como una tormenta devastadora, esparciendo las piezas de su fortuna en formas que nunca podría haber predicho. Los escondites que alguna vez estuvieron protegidos por un código de silencio
se convirtieron en blancos fáciles para saqueadores y curiosos. Otros simplemente desaparecieron, enterrados bajo capas de tiempo y tierra. Lo que quedó fue un misterio de la historia que intrigó tanto a los buscadores de tesoros como a las autoridades. Si te está gustando el video, haz clic en suscribirse, que es gratis y no tienes excusa. El deterioro de los millones era inevitable. El suelo húmedo, los microorganismos e incluso las raíces de las plantas transformaron lo que alguna vez fue riqueza en desperdicio, y reconocibles billetes de valor incalculable se convirtieron en polvo, como si el tiempo mismo conspirara para borrar las huellas del imperio. Y entonces surge la pregunta: ¿cuánto de esa fortuna existe todavía intacta esperando ser encontrada? Esta duda mantiene viva la curiosidad de la historia y alimenta las leyendas que rodean el nombre de Escobar. Pero los millones perdidos no fueron solo números, eran un reflejo del desequilibrio de un hombre que construía más de lo que podía controlar. Muchos de los escondites fueron olvidados por el propio Escobar, mientras que otros fueron abandonados por secuaces que preferían la seguridad a la lealtad. Hasta el día de hoy, la gente encuentra fajos de dinero en granjas y tierras, pero la mayoría de las veces lo que queda son historias, ecos de un pasado que insiste en no guardar silencio. Y tal vez esa sea la máxima ironía. Un hombre tan obsesionado con el control vio cómo su fortuna se le escapaba de las manos, dispersándose como arena en el viento. Lo que se suponía era un símbolo de poder se convirtió en un enigma de la historia, una lección sobre los límites de la codicia y los caprichos del destino. Pero si bien hay tesoros perdidos, también hay quienes los buscan, y ahí es donde el legado de Escobar encuentra una nueva cara, la de quienes arriesgan todo para encontrar lo que dejó atrás. Cuando el polvo se asentó tras la caída de Escobar, surgió una nueva figura en la historia, el cazador de tesoros. Hombres y mujeres, impulsados por historias susurradas y mapas sospechosos, comenzaron a buscar los millones enterrados por el capo de la droga. Algunos, armados solo con coraje y curiosidad, excavaron tierras por la noche, temiendo tanto a las autoridades como a las almas que aún mantenían lealtad al imperio caído. Para ellos, cada pedazo de tierra era un misterio de la historia esperando ser resuelto. Las historias de estas búsquedas son tan variadas como los escondites. Hay quienes encontraron pequeñas fortunas, celebrando por breves momentos antes de ser confrontados por el gobierno, que rápidamente confiscó todo. Otros, sin embargo, arriesgaron sus vidas en terrenos protegidos por hombres armados solo para descubrir cajas fuertes vacías o paquetes podridos. Cada victoria o fracaso alimentó las leyendas, convirtiendo estas expediciones en una mezcla de aventura y tragedia. El folclore local también jugó un papel importante en este escenario. Los residentes contaban historias de mapas secretos encontrados en las paredes de antiguas granjas, de secuaces que confesaban secretos en sus lechos de muerte e incluso de fantasmas que protegían escondites. Todo esto creó un enigma de la historia tan cautivador como los propios millones de personas sepultadas. Y dicho esto, los cazadores continuaron su búsqueda, impulsados más por la promesa de lo desconocido que por el valor real del dinero. Pero la línea entre la realidad y la ficción es delgada. Muchos cazadores no solo buscaban dinero, también buscaban una parte del mito de Escobar, una conexión con el hombre que desafió al mundo y pagó el precio más alto. Y a medida que se multiplicaban las historias de riquezas encontradas y perdidas, surgió una nueva pregunta. ¿Qué quedaba por descubrir? Al fin y al cabo, donde hay leyendas, siempre hay una verdad oculta. Excavar en la tierra en busca de la fortuna de Escobar a menudo revelaba no tesoros, sino decepciones. Se encontraron fajos de dinero cuidadosamente embalados hace décadas en estados deplorables. El tiempo, como siempre,
había hecho su trabajo. La tierra húmeda y los microorganismos convirtieron los billetes que alguna vez fueron brillantes en una masa de papel inútil que se desintegra al tacto. Era como si la naturaleza misma rechazara la riqueza sucia que alguna vez trajo tanto sufrimiento. Hay relatos curiosos de personas que, al encontrar fajos de dinero, celebraron el descubrimiento solo para darse cuenta de que se enfrentaban a una fortuna sin valor. Imagínate el peso de esta ironía, tener en tus manos algo que en otro momento podría comprar mansiones, pero que ahora no vale más que el terreno que lo escondía. Para estas personas el misterio de la historia no era solo el dinero perdido, sino lo que representaba, riqueza que no servía a nadie. Los expertos estiman que el tiempo ha destruido literalmente millones de dólares, pero no fue solo el suelo lo que causó esto. Muchos paquetes fueron almacenados, embalados apresuradamente durante fugas o traslados sin pensar en el largo plazo. Es casi como si Escobar, en su paranoia, no tuviera tiempo para planificar la preservación de su fortuna. En cambio, recurrió a escondites que con el paso de los años se convirtieron en tumbas para el dinero. Y aquí es donde el dinero enterrado conlleva su mayor paradoja. Aunque ya no se puede utilizar, despierta la imaginación de curiosos e historiadores. Cada paquete encontrado, podrido o no, es una parte del enigma de la historia que dejó Escobar. Pero mientras algunos lamentan el valor perdido, otros lo ven como un recordatorio de que no toda la riqueza dura para siempre. Y eso nos lleva al siguiente capítulo, donde el gobierno entra en la carrera por esos millones. Con la caída de Pablo Escobar, la obsesión por el dinero escondido no se limitó a los buscadores de tesoros o a los curiosos. El gobierno colombiano, consciente de la magnitud de esta fortuna, inició una búsqueda incesante de bienes y escondites que pudieran ser recuperados. Los helicópteros sobrevolaban granjas sospechosas, los agentes excavaban terrenos y cualquier pista, por tenue que fuera, era perseguida con fervor. La fortuna enterrada no fue solo una cuestión de justicia, también fue una disputa por el control del legado dejado por el mayor narcotraficante de la historia. Pero esta carrera tuvo su precio. En muchas ocasiones, los civiles se enfrentaron a las autoridades, que creían que las comunidades locales ocultaban información sobre escondites. Hubo conflictos tensos donde los residentes lucharon para proteger sus tierras o en algunos casos para mantener en secreto sus propios hallazgos. La línea entre la justicia y el abuso de poder se volvió cada vez más borrosa, creando un misterio de la historia dentro de la búsqueda de la propia fortuna perdida. La corrupción también encontró su lugar en esta historia. Hay denuncias de agentes que, al encontrar escondites, desviaron parte del dinero hacia ellos mismos antes de entregárselo a las autoridades. Otros supuestamente utilizaron información privilegiada para realizar sus propias búsquedas clandestinas, convirtiendo la operación oficial en un juego de intereses. Esto no hizo más que reforzar el enigma de la historia, dejando dudas sobre cuánto de esta fortuna se ha recuperado realmente y cuánto sigue perdido, enterrado bajo capas de tiempo y secretos. Mientras tanto, el gobierno utilizó los recursos encontrados para financiar programas y reparar los daños causados por el cártel. Pero lo cierto es que, por muchos millones que se recuperaran, la fortuna de Escobar parecía un pozo sin fondo. Cada escondite encontrado fue una victoria parcial, pero el verdadero premio, el control total del legado, permaneció fuera de su alcance. Y así, mientras el gobierno libraba esa batalla, la familia de Escobar enfrentaba otra: proteger lo que quedaba de sus vidas y, tal vez, su herencia. Cuando Escobar cayó, no solo sus millones quedaron sin dueño, sino también el legado de un imperio que dejó profundas cicatrices. Su familia, sumida en una mezcla de miedo e incertidumbre, se convirtió en el centro de las especulaciones. ¿Qué sabían sobre los escondites? ¿Hasta qué punto estuvieron involucrados en los secretos que Escobar
guardaba con tanto fervor? Estas preguntas transformaron a los herederos del narco en figuras envueltas en un velo de misterio, parte inseparable de la curiosidad de la historia que rodea su nombre. Hay informes contradictorios sobre el papel de la familia. Algunos afirman que Escobar compartió con ellos los secretos de su fortuna, confiando en que, de ser necesario, podrían recuperarla. Otros sugieren que deliberadamente los mantuvo en la oscuridad, protegiéndolos de posibles represalias o traiciones. La realidad, sin embargo, es que después de su muerte, la familia enfrentó no solo la pérdida de un padre y un esposo, sino también el peso de un legado que muchos querían borrar o apropiarse. Comenzaron a surgir conflictos internos, mientras algunos miembros buscaban una vida lejos de la sombra de Escobar. Otros aparentemente intentaron preservar lo que pudieron de la riqueza que dejó atrás. Hay rumores de disputas por propiedades, documentos e incluso mapas que podrían conducir a escondites olvidados. Estos conflictos, combinados con la persecución del gobierno y enemigos del pasado, colocaron a la familia en una posición delicada, viviendo entre la memoria de Escobar y los desafíos de un mundo que todavía los veía como cómplices. Y en el centro de todo estaba el enigma de la historia. ¿Cuánto sabía realmente la familia? ¿Albergaban secretos que podrían cambiar la narrativa o simplemente eran víctimas de un juego más grande que ellos mismos? Lo que sí se sabe es que, incluso décadas después, el nombre Escobar sigue teniendo un peso que ni siquiera el tiempo ha podido borrar. Y mientras los herederos luchaban por encontrar su lugar, las comunidades cercanas a los escondites enfrentaban sus propias batallas por los millones de personas enterradas a las sombras del imperio de Escobar. Las comunidades cercanas a sus escondites llevaban una carga que pocos comprenden. Si bien muchos vieron los millones enterrados como leyendas o enigmas de la historia, para la población local, estas historias eran reales, palpables. Los residentes informaron haber encontrado fajos de dinero en parcelas de tierra olvidadas, como si el suelo hubiera contenido algo más que riqueza. También había absorbido la atención, el miedo y los secretos dejados atrás. Pero lo que podría haber parecido un golpe de suerte rápidamente se convirtió en una carga. El descubrimiento del dinero enterrado no fue motivo de celebración, sino más bien de miedo. Las autoridades aparecieron rápidamente, confiscaron los billetes y a menudo trajeron más problemas que soluciones. También existía el riesgo constante de atraer atención no deseada de los antiguos aliados de Escobar u otros grupos que aún competían por el control de la región. Estos residentes, a menudo humildes, vieron desaparecer sus sueños antes de tener siquiera la oportunidad de prosperar. Hay muchas historias, y cada una es más trágica que la otra. Hay quienes han encontrado pequeñas fortunas, solo para verlas desaparecer en una burocracia interminable. Otros, temiendo represalias, decidieron enterrar el dinero nuevamente, perpetuando el ciclo de misterio y desesperación. Tampoco se puede ignorar el impacto psicológico. Vivir en una zona marcada por secretos y violencia dejó profundas cicatrices, transformando incluso los terrenos más simples en símbolos de una lucha invisible. Y es en este escenario que la población local se convierte en parte esencial de este enigma de la historia, no como espectadores pasivos, sino como protagonistas de una narrativa que mezcla esperanza y desilusión. Mientras los cazadores buscaban fortuna y el gobierno intentaba restablecer el orden, estas comunidades siguieron siendo guardianes involuntarios de un pasado que nunca pidieron heredar. Pero además del dinero, la fortuna enterrada aún tenía otros impactos, esta vez sobre el propio suelo y la naturaleza circundante. La obsesión de Pablo Escobar por ocultar su fortuna no solo dejó huellas en la sociedad, sino también en la propia naturaleza.
Los escondites improvisados, a menudo precariamente sellados, terminaron impactando el medio ambiente de maneras inesperadas. Las sustancias químicas utilizadas en el transporte y conservación del dinero se infiltraron en el suelo, dejando huellas invisibles pero peligrosas. Es como si la tierra hubiera absorbido no solo el dinero, sino también el peso de todo lo que representaba. Algunos expertos creen que las áreas cercanas a los escondites muestran signos de contaminación química, lo que daña el crecimiento de las plantas y la calidad del agua subterránea. Las granjas que alguna vez fueron productivas quedaron estériles, mientras las comunidades locales luchaban por cultivar alimentos. Incluso los animales que vivían en la región parecieron sentir los efectos, haciendo del impacto ambiental un reflejo cruel de la fortuna que Escobar luchó tan arduamente por proteger. Pero el daño no fue solo químico. Las cuevas y túneles improvisados, a menudo excavados apresuradamente, debilitaron el terreno, provocando deslizamientos de tierra y erosión. Se talaron árboles para dejar espacio para escondites y la biodiversidad de algunas áreas se alteró irreversiblemente. Es irónico pensar que, mientras Escobar ocultaba su riqueza, también sembraba destrucción, no solo de vidas, sino de ecosistemas enteros. El legado ambiental del imperio de Escobar es otra capa de este enigma de la historia. No se trata solo de dinero perdido, sino de un impacto que sigue resonando décadas después de su muerte. Mientras los cazadores y los gobiernos intentan descubrir lo que queda de su fortuna, el suelo que guarda sus secretos muestra profundas cicatrices, un recordatorio silencioso de que algunas riquezas tienen un precio demasiado alto. Y donde hay cicatrices, también hay leyendas que alimentan los mitos que rodean los secretos que aún permanecen, a pesar de las décadas que han pasado. Los secretos de Pablo Escobar siguen fascinando e intrigando. ¿Cuántos escondites quedan todavía intactos? ¿Es posible que los mapas dibujados a mano estén olvidados en algún lugar, esperando a ser encontrados? Estas preguntas mantienen vivo el misterio de la historia, transformando a Escobar en un personaje que trasciende el tiempo. Sus riquezas enterradas, reales o imaginarias, han pasado a formar parte de un folclore que mezcla mitos y verdades. Algunas historias son casi increíbles. Se habla de bóvedas escondidas en granjas remotas, protegidas por elaboradas trampas, o a tanta profundidad que ni siquiera las excavadoras modernas pueden alcanzarlas. Otros sugieren que, antes de su muerte, Escobar había confiado a personas de confianza la ubicación de parte de su fortuna, pero que esta información se perdió en medio de la violencia que siguió a su caída. Estas leyendas alimentan la curiosidad de la historia y mantienen vivos los ecos de un imperio que parecía imposible de desentrañar por completo. Mientras tanto, los expertos e historiadores del narcotráfico intentan separar la realidad de la ficción. Aún queda escondida una fortuna considerable, o lo que queda son solo fragmentos de un mito cuidadosamente construido. Excavaciones recientes en algunas áreas han revelado escondites vacíos, pero también fajos de dinero podrido, lo que refuerza la idea de que el tiempo puede haber borrado parte de lo que Escobar intentó preservar. Aún así, la posibilidad de que millones de personas estén enterradas en algún lugar sigue atrayendo a cazadores y aventureros. Pero quizás el mayor secreto de Escobar no esté en sus escondites, sino en la forma en que logró transformar su nombre en un enigma de la historia. Hasta el día de hoy, su figura es debatida, reinterpretada y explorada, como si cada descubrimiento o rumor pudiera arrojar luz sobre el hombre detrás del mito. Y mientras continúa la búsqueda de respuestas, la cultura popular perpetúa su legado, transformando a Escobar en un símbolo tan fascinante como controvertido. El legado de Pablo Escobar no se limita a sus riquezas enterradas.
dejó profundas huellas en la cultura y la sociedad. La figura de Escobar, con todo su poder y controversias, ha sido romantizada y demonizada a partes iguales. Películas, series y documentales lo han transformado en un personaje casi mítico, reforzando el misterio de la historia que rodea su vida. Se le presenta como un estratega despiadado, un hombre de familia y un monstruo. Esta dualidad perpetúa su presencia, incluso décadas después de su muerte. Pero esta glorificación del narcotráfico es un arma de doble filo. Mientras algunos ven a Escobar como un símbolo de rebelión y ambición, otros lo ven como la personificación de todo lo que está mal en un sistema impulsado por la codicia. Colombia, en particular, lucha con este legado. El turismo en Medellín, impulsado por los relatos de Pablo Escobar, atrae a visitantes fascinados por la curiosidad de la historia, pero también genera indignación entre quienes sufrieron directamente el reinado de terror del cártel. Esta cultura de narcotráfico también ha dado forma a las narrativas globales. Escobar se convirtió en el narcotraficante arquetípico en obras de ficción, personajes inspiradores e historias que exploran el poder, el dinero y la violencia. Sin embargo, la realidad siempre ha sido más compleja de lo que cualquier guión podría captar. El impacto de Escobar va más allá del entretenimiento. Dejó un rastro de destrucción que aún resuena en las comunidades, las instituciones y la propia política mundial sobre drogas. Y mientras la gente consume estas historias, a menudo se olvida un detalle: la fortuna enterrada de Escobar, que simboliza tanto su ambición como su paranoia, sigue siendo un enigma de la historia. Cada mapa dibujado, cada escondite excavado, es un recordatorio de que su imperio no se limitó a productos químicos y violencia, sino también de un legado que resiste la prueba del tiempo. Pero, ¿realmente se han acabado todas estas riquezas o todavía hay algo más esperando a ser descubierto? Cavando en la tierra en busca de los millones de Escobar es como intentar juntar las piezas de un rompecabezas que nunca está completo. Muchos creen que todavía quedan fortunas enterradas, esperando a ser descubiertas, pero la realidad es mucho más compleja. Se estima que la fortuna del narcotraficante era colosal, un valor inconmensurable que, con el paso de los años, se fue arruinando, perdiendo o destruyendo irremediablemente. Cada intento de recuperación se siente más como una búsqueda de fantasmas, ya que el dinero no es solo un pedazo de historia, sino un reflejo de un imperio que se ha desmoronado. El dilema ético también es innegable. ¿Qué hacer con el dinero sucio obtenido mediante el tráfico de sustancias químicas y la violencia? ¿Quién es el legítimo heredero de la fortuna de Escobar? ¿La familia, el gobierno o las personas que sufrieron las consecuencias de sus acciones? La verdadera pregunta tal vez no sea quién encontrará los últimos paquetes enterrados, sino quién se hará con ellos. Recuperar ese dinero no trae paz ni cierre a las víctimas del imperio, pero es un recordatorio constante de que, en el juego del narcotráfico, quienes pagan el precio más alto nunca son los que tienen el control. Aunque los cazadores de tesoros encuentren uno que otro fajo de dinero, la mayor parte de la fortuna de Escobar se perdió con el tiempo, con el deterioro de los billetes, con las catástrofes naturales e incluso con el abandono de quienes solo buscaban el beneficio inmediato. Cavando la tierra, en muchos casos, no revela riqueza, sino el agotamiento de una historia que ya no puede revertirse. Lo que queda ya no son fortunas intactas, sino recuerdos de lo que pudo haber sido. Un recuerdo que permanece en cada pedazo de tierra que, por un momento, pesó millones. Y quizás el mayor tesoro de Escobar sea el enigma que creó, el misterio de la historia que seguirá cautivando la imaginación de muchos, incluso si la fortuna nunca se recupera por completo. Su búsqueda sigue siendo una poderosa metáfora de que, al final, las riquezas más duraderas no son aquellas que podemos tocar, sino aquellas que permanecen escondidas en las sombras, alimentando nuestra curiosidad
y nuestra sed de respuestas. Pablo Escobar dejó más que una fortuna enterrada. Legó un legado de misterios, historias y lecciones que continúan dando forma al imaginario popular. Su una vez colosal fortuna ahora descansa en las sombras de la historia, enterrada bajo capas de tierra, secretos y tiempo. La obsesión por recuperar lo perdido refleja no solo la búsqueda de riquezas materiales, sino también el deseo humano de comprender lo que aún permanece oculto. Cada intento de desenterrar su imperio es, en realidad, un intento de comprender la complejidad de su ascenso y caída. Lo que aprendemos de la historia de Escobar no se trata solo de dinero, sino también de poder y sus consecuencias. El precio de la avaricia, la paranoia y la corrupción es mucho mayor de lo que puede representar cualquier tesoro enterrado. A medida que persiste el misterio de la fortuna perdida, también persisten las lecciones de cómo el deseo desenfrenado de poder puede destruir todo lo que lo rodea. Incluso si la fortuna no se recupera por completo, su impacto seguirá resonando a través de los siglos, dejando una marca indeleble en la historia. La verdad es que algunas riquezas nunca deberían ser desenterradas. El misterio de Escobar, con todos sus secretos, sirve de advertencia sobre el precio del éxito obtenido a costa de la ética y la humanidad. Algunas historias es mejor mantenerlas bajo tierra, no para proteger la propiedad, sino para preservar la paz y la dignidad de aquellos que todavía sufren los ecos de un pasado oscuro. La fortuna de Escobar nunca se recuperará por completo, pero el recuerdo de su vida y sus acciones seguirán siendo un legado enterrado en los libros de la historia. Así, el nombre de Escobar, con todos sus enigmas y legados, sigue despertando la curiosidad de la historia, generando debates y preguntas. Lo que dejó no es solo oro y billetes, sino un vasto enigma que continúa desafiando la lógica y la imaginación humanas. Y mientras continúa esta búsqueda de lo perdido, queda una pregunta. ¿Hasta qué punto es necesario desenterrar el pasado para comprender las lecciones que tiene para enseñarnos? Y así concluimos este fascinante viaje al enigmático mundo de Pablo Escobar, una historia de poder, misterio y secretos enterrados que aún despiertan nuestra imaginación. Si te ha gustado descubrir los secretos detrás de esta leyenda, no olvides suscribirte para no perderte ninguno de nuestros próximos videos llenos de historia y misterio. Dale like si te ha intrigado esta historia, comenta abajo qué te ha parecido o qué otro misterio te gustaría que exploremos juntos. Tu apoyo es vital para seguir desenterrando los enigmas que marcan nuestra historia. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo capítulo.